Hola, ¿quieres escuchar una historia que podría cambiar completamente tu vida? Entonces, quédate con nosotros. Qué bueno que continúas con nosotros y quiero darte una información muy importante. Para ti que me estás escuchando, que me estás viendo, mírame a los ojos, tengo un mensaje para ti. Si Dios se ha manifestado grandemente en tu vida y te ha transformado tu vida, tal vez tú le pediste algo que necesitabas, estabas enfermo, estabas en la calle, tu matrimonio se estaba destruyendo o probablemente tú estabas en un punto donde ya no podías más. Le pediste a Dios y Él te escuchó, te sacó, te liberó, te sanó. Hermano, hermana que me escuchas, el mensaje para ti es que tienes que hablar. Tienes que decirles a todos que Dios tiene poder para cambiarle su vida. Así como te la cambió a ti, así como te sanó a ti, hay muchas personas que tienen que escuchar lo que Dios hizo en tu vida. Por eso te invito a que nos llames. Ahí está el número de teléfono para que nos marques y grabemos tu testimonio y miles de personas van a saber lo que Dios hizo en tu corazón. Y ahora, para todos ustedes que quieren saber cómo Dios puede cambiar tu manera de pensar, quiero que escuches la siguiente historia, porque Dios está vivo. Adelante. Pues mis queridos hermanos del canal de Testimonio, me da muchísimo gusto estar con ustedes en este momento. ¿Y saben por qué estoy contento? Porque tenemos un testimonio sorprendente, un testimonio donde el Señor se manifestó grandemente. Y yo sé que este testimonio va a ser de mucha bendición para tu vida. Por eso te pido que lo compartas. ¿Estás listo? Pues vamos a comenzar. En este momento estoy con mi hermanito Héctor. ¿Cómo está mi hermano Héctor? Mi querido hermano Arturo Medina, muchísimas gracias por la invitación. Es una gran bendición conocerte a través de mi hermano Rubén García, que es una persona muy entregada al Señor. Y bueno, pues por parte de él te estoy conociendo y repito, es una gran bendición poder comunicarme con todos a través de ese canalito que eres tú. Eres una gran bendición de Dios y pues aquí estamos. Gloria a Dios. Muy bien, mi hermano Héctor. Bueno, pues antes de comenzar, antes de que usted nos cuente su testimonio y de dónde lo sacó el Señor, primero quisiéramos saber un poquito más de usted. ¿Cuál es su nombre completo? ¿De dónde es usted originario? ¿Y cuántos hermanos tiene, hermano? Bueno, mi nombre completo es Héctor Luis Casanova Beltrán. Soy originario de Catemaco, Veracruz, México. Bueno, con mi esposa ya tenemos 34 años de casados. Wow. Tengo 2 hijos, uno de 33, y mi hija de 31 años. Tengo 4 nietos, 3 varones y una niña. Muy bien, hermano Héctor. Pues ahora sí, le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos, por favor, quién era Héctor antes de conocer a Jesús y cómo fue su encuentro con el Señor. Yo inicié tocando a los 10, 11 años más o menos. Vengo de una familia demasiado pobre hablando económicamente y espiritualmente, pues yo creo que estaban peor. A esa edad inicié a tocar porque, bueno, pues yo dependo de gente música, de músicos. Entonces, bueno, a esa edad yo estaba en la primaria, tenía pues muchas necesidades como todo niño, como todo joven. Y bueno, mi papá tocaba el bajo o el bass, como, como lo quieran entender, y a mí ya me llamaba la atención la música, pero a mí me llamaba la atención la música de cierto modo porque eh, a mí me daba tristeza en la casa donde vivíamos. Vivíamos en una casa de, no sé, a lo mejor de 6 por 6. Era de madera podrida, donde cualquiera llegaba y le metía el dedo y pues se iba el dedo, ¿verdad? Entonces, a temprana edad, como que me despertó aquello de que pues yo no quería vivir así. Yo creo que en aquellos momentos mis padres, lo, lo siento mucho decirlo, ¿verdad? Pero a lo mejor eran muy mediocres. Entonces,
pues yo a esa temprana edad empecé a trabajar, empecé a tocar ya en el ambiente musical y mi papá no quería porque él me decía que yo era un niño, pero yo viendo mirando las necesidades de mi casa, empecé a trabajar para apoyar en lo económico en la casa. Bueno, de ahí para acá le empecé a echar ganas a la música. Soy un músico hasta ahorita, bendito Dios, por gracia de Dios que me dio esa oportunidad de ser un músico muy destacado. Me empezaron a solicitar de diferentes partes, de diferentes grupos, y empecé a destacar como percusionista. De ahí eh, me gustó más la batería porque, pues, como soy delgado, me lastimaba yo mucho las manos con las percusiones, con las congas, las tumbadoras. Entonces, aprendí a tocar la batería y de ahí para adelante, pues, ya empezó mi carrera como músico más formal y bueno, de hecho, toda mi carrera musical, tocando para el mundo, demoré casi 25 años, en el cual cuando yo empecé mi vida profesional como músico, que fue mayormente a los 19, 20 años. De ahí conocí a la que es mi esposa, que fue a los 21 años, y estando en la prepa, me casé, me casé. Por la iglesia, me casé por el civil, y yo seguí trabajando en la música, pero pues como todo mundo lo sabe, el músico es mayormente muy pervertido. El músico siempre es egocentrista porque pues siempre nos fijamos en uno, aunque la familia esté padeciendo de muchas cosas en la casa, pues uno siempre se concreta a uno mismo, ¿no? Entonces, yo trabajando en el mundo, pues repito, el músico es muy pervertido, mujeriego, alcohólico no, porque pues en realidad yo pues casi de vicios de alcohol y de drogas, pues no, no, bendito sea el Señor. Pero mucho viaje, mucho caminar y poca economía para la casa. O sea, en un mundo profesional donde hay veces es pura vanidad mayormente. Y llegó el momento en que tuvimos muchos problemas con mi esposa, porque mi esposa pues casi no me miraba, yo casi todo el tiempo en la carretera, en las giras, y pues yo le decía que se fuera si ella quería, ¿no? Porque realmente en el ambiente, repito, del músico, pues uno tiene mujeres por donde quiera, y eso nos conlleva a dejar a la familia abandonada. Mi esposa pues llegó un momento en que yo creo que se cansó y pues estuvimos a punto de divorciarnos. Para gloria de Dios, pues no llegamos a eso. En el caminar me encontré muchos testimonios de muchos hermanos, pero me topé con muchos hermanos protestantes, que ellos me regalaban música cristiana, me hablaban de su testimonio, y yo empecé a escuchar música cristiana, empecé a escuchar música en mis viajes, a donde quiera que yo iba. Anteriormente se utilizaban los Walkman, pues ahora en el teléfono es más fácil, ¿no? Y en los viajes yo empecé a cargar música cristiana. Mi corazón se empezó a llenar de Dios y empezaron a cambiar mis pensamientos. Me compré una Biblia y así fueron pasando los días, los meses, y a los 33 años de edad, yo recuerdo que tuve un sueño con Jesús en el autobús del grupo donde yo tocaba, que se llaman Los Siete Latinos, de aquí de Catemaco, que son muy conocidos pues a nivel nacional. Y tuve un sueño con Jesús. De hecho, desde antes de tener ese sueño, empecé a participar en una comunidad, en una célula de oración de renovación carismática católica, aquí en Catemaco, aquí en mi pueblo. Y pues yo no sabía nada de Dios. Realmente estaba yo, pues como todo principiante, ¿verdad? No sabía yo nada del querigma, nada del anuncio del Señor.
y mi esposa muy feliz, muy contenta, pues accedimos a entrar a una célula de oración. Bueno, pues ahí más o menos empezó mi vida a quererme convertir al Señor. En las células de oraciones donde íbamos, hay una hermana que nos ayudaba en la oración y tiene diferentes carismas. Ella le decía a mi esposa, tú estás cansada y ya no quieres que tu esposo se vaya. Entonces sucedieron muchas cosas así en los cuales a mí me daba un poco de coraje porque yo pensaba que mi esposa le decía a esa persona, pues cómo se sentía, pero realmente no teníamos comunicación con ella. Era el mismo Señor que le estaba hablando. Bien, en mis años de vida, a los 33 años, cuando Jesús fue crucificado, tuve un sueño en el autobús donde yo viajaba con el grupo musical. Soñé que vi a Jesús en un desierto, a lo lejos, con su túnica blanca, su cabello largo, hermosísimo, relumbraba. Y se acercó a mí, se vino acercando, 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 hasta que llegó donde yo estaba y yo sentí que caí de rodillas a donde él estaba y ya no pude levantar la mirada para verlo. Lo que hizo el Señor, que me tomó de la sien, de la cabeza, y me dijo estas palabras: tú me conoces y tú me vas a servir. En esos momentos fue lo único que me dijo. Yo empecé a llorar, pero a llorar como nunca en mi vida. En el autobús donde viajábamos era de puras literas y yo viajaba en la parte de en medio del autobús, en una de las literas de arriba, y recuerdo que en ese sueño se vino a mi mente o a mi sueño esa canción que canta el Puma, José Luis Rodríguez, que dice: Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Imagínense qué sueño tan más maravilloso. Bueno, pasó yo en realidad que ya era mi última tocada de esa gira. Recuerdo que habíamos tocado en un lugar que se llama Palizada, Campeche, allá delante de Ciudad del Carmen, Campeche, y yo venía con sentimientos encontrados. Yo ya quería llegar a mi pueblo para contarle a mi esposa, a mis hijos, que yo había tenido un sueño con el Señor. Pues se me hizo eterno ese viaje. Llegamos aquí a Catemaco, le platicé a mi esposa. El grupo donde yo participaba era un grupo que tocaba todos los fines de semana, éramos muy populares a nivel media República Mexicana. Entonces era raro el sábado, domingo, viernes, sábado y domingo que no tocáramos. Y como gracia de Dios, porque el Señor acomoda todo, ese domingo no tocamos el que venía. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo quiero ir a una misa. Y me dice mi esposa emocionada, vamos a la misa, no tocas el domingo. Digo, bueno, pues nos fuimos a la misa, la sentí hermosísima como un manjar y me dice mi esposa, ¿por qué no hablas con el padre? Perdón, y le platicas tu sueño. Digo, me gustaría, pero aquí en la parroquia donde estamos, en nuestra parroquia, que es la actual, San Juan Bautista y Santuario de Nuestra Señora del Carmen, está el altar, está la sacristía a mano derecha y por la parte de la sacristía hay una puerta hacia atrás donde ya salen, pasan a calle y ahí está la casa curato. Entonces, todos los sacerdotes terminan, se desvisten y se van a su casa. Pero ese día Dios tenía todo planeado, porque terminó la Santa Misa y el padre se quitó la ropa de celebrar y se vino a parar frente a mí. Yo digo, Dios mío querido, qué grande eres. Pues ya le dije que si me podía atender, me dice, aguántame, nada más voy a atender una familia y ahorita voy contigo. Digo, bueno, lo esperé como 5 minutos.
Llegó, se paró junto a mí, me dice, ahora sí, cuéntame, ¿qué pasó? Yo usaba mi pelo largo, el típico músico de antes, ¿no? Y se paró y me dice, ¿qué pasó? Digo, padre, fíjese que tuve un sueño, ya lo que yo les platiqué, ¿no? Tuve un sueño con Jesús, soñé que me lo encontré en el desierto, ya le platiqué toda la historia. Y se me quedó mirando el padre y se empezó a reír. Dice, ¿es verdad lo que me estás diciendo? Digo, sí, padre, sí es verdad. Seguro. Dice, ¿en qué trabajas? Digo, yo soy baterista, toco con un grupo de aquí de Catemaco. Dice, ¿con quién tocas? Digo, toco con un grupo que se llaman Los Siete Latinos. Me dice, yo te conozco, me dice el padre. Dice, y te digo una cosa, dice, soy tu admirador. Digo, ay, Dios mío, querido. Pues bueno, nos identificamos muy bien. La situación en que es que le pregunté al padre, digo, padre, ¿y qué significa ese sueño? Me dice, es un llamado de Dios, uno de los más dulces que pueda haber. Imagínate soñar con Jesús que, que, que te encuentre en el desierto. Oye, dice, pues un sueño maravilloso. Digo, padre, ¿y qué es lo que quiere? Dice, pues quiere que le sirvas. Digo, ¿y cómo? Pues uno no está empapado de nada de la iglesia, entonces yo me imaginé barriendo en el templo o haciendo algunas cosas, no sé, se me metieron en la cabeza muchas cosas. Y me dice el padre, mira, estamos formando un ministerio de alabanza. Y digo, ¿y qué cosa es eso, padre? Me dice, es un grupo musical que toca baladas, cumbia, de lo que sea, pero ya no para el mundo, sino para el Señor. Digo, padre, yo quiero estar en ese grupo. Me dice, ¿seguro? Digo, sí. Oye, dice, pero tú eres muy famoso, ¿cómo va a ser que tú estés acá? Digo, padre, pues yo quiero estar ahí, ando emocionado, no sé. Dice, mira, nos reunimos los jueves y viernes, uno para orar y el otro para ensayar cantos. Digo, yo voy. Fue que empezamos a ir a la comunidad. Fue que empezamos a empaparnos de Dios, pero yo andaba muy emocionado. La verdad, andaba yo muy emocionado. Cuando llegué el primer día que nos reunimos, los hermanos porque ya estaba formado el ministerio, que ahora yo participo en un ministerio de canto y música que se llama Vox Day de Catemaco. Entonces, cuando me vieron los hermanos que llegó mi esposa, llegué yo, se me quedaron mirando así como bicho raro. Oye, ¿y tú qué haces aquí? Porque todos me conocían, todos aquí en Catemaco, todo el mundo me conoce. Digo, no, pues yo vine porque vine a participar del ministerio y todos empezaron a reír así como que este no va a aguantar. Digo, o no puedo. No, bienvenido, no. Y todos me decían, un honor que tú estés aquí. Pues bueno, la situación que empezamos con el Ministerio de Alabanza, empezamos, pero yo todavía estaba tocando con aquel grupo. A los 2 meses que ya estaba participando, me llama ese padre, se llama Ramiro Baxin, me dice, Casanova, quiero hablar contigo. Digo, sí, padre, dígame. Dice, oyes, necesito que vayas a orar, si puedes todos los días ante el Señor, que vayas a orar. Digo, sí, padre, ¿cómo no? Bueno, pero también me dijo, dice, mira, aquí hay dos cosas. Digo, dígame. Dice, mira, dice el Señor que no puedes servir a dos amos al mismo tiempo porque con uno de los dos vas a quedar mal. Y yo te digo una cosa, o el grupo donde andas tocando o el ministerio de alabanza. Caray, yo sentí como que no me gustó. Yo dije, Dios mío, querido, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿De qué voy a vivir? En realidad que, pues bueno, ese momento de la música donde yo estaba era un momento de gloria para mí, porque yo estaba en mi mejor momento. Estuvimos en los mejores programas de Televisa, TV Azteca, en la mayor parte de canales de televisión del sureste de la República. Yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero para esto el padre me dijo, vete al Santísimo y pregúntale qué vas a hacer. Vete, pregúntale al Señor, dile que te guíe, qué es lo que vas a hacer. A mí se me hizo tan difícil. Yo digo, Dios mío, querido, dame la decisión correcta. Pues mira, hermano, que llegó el momento
en que vino la fiesta de Pentecostés. Nosotros ya habíamos ensayado y nos dicen, va a haber un congreso aquí en Catemaco, va a haber una velada, una vigilia de Pentecostés y ahí van a tocar ustedes, ahí van a iniciar. Pero ese día nosotros teníamos una gira a Yucatán. Yo recuerdo que un día antes nos reunimos en la comunidad, en la célula de oración para orar. Y la hermana que estaba orando, en su carisma le dijo a mi esposa, tú sufres mucho porque él se va, pero si tú me lo pides ahorita será su último viaje. Y yo me empecé a reír burlándome de ella porque yo dije, esta vieja está loca. Eso fue lo que yo pensé. Yo dije, no, esta vieja está loca. Y yo llegué a pelear con mi esposa. Yo le dije, tú hablas con esa señora. Y me dice, mi amor, te lo juro que no. Vaya, yo no tengo ni amistad casi con ella. Y en realidad que con ella casi no teníamos amistad. El esposo de esta hermana es saxofonista y tocamos muchos años juntos, pero ellos todo el tiempo han estado en la iglesia. Entonces yo llegué a pelear con ella y yo le dije, ¿sabes qué? Tú, a mí se me hace que tú le dijiste algo. Dice, te lo juro, mi amor, que yo no le dije nada. Digo, bueno, ahí la dejamos. Ay, hermano del alma. Me fui y al otro día, fue un viernes, no, fue un jueves. Me fui en la noche porque tocábamos allá el viernes en Yucatán, recuerdo. Y bueno, pues yo me fui a mi gira, me fui muy contento, muy lleno de la gracia de Dios, pero yo iba con ese pensamiento de que la hermana, el Señor le dijo, ¿será cierto que le haya dicho que es mi último viaje? Y bueno, llegamos al lugar donde íbamos a tocar o donde tocamos más bien, era un mes de gira. Era un viernes, no, perdón, era un sábado, vigilia de Pentecostés, era un sábado, sí, yo me acuerdo que nos habíamos reunido un viernes, sí fue viernes. El sábado que estábamos checando el audio, estábamos haciendo el sound check como a las 6 de la tarde, 7 de la noche, terminamos de checar el audio y nos fuimos a cenar a un restaurante frente al parque donde tocamos. Y recuerdo que uno de los dueños del grupo me dijo, hay 100 bateristas atrás esperando que tú te vayas. Y yo nunca les había dado un problema. Y yo o sea, me llené de coraje, pero al mismo tiempo mi corazón empezó a palpitar. Y yo dije, sí es cierto lo que el Señor le dijo a mi esposa en la oración. Y me entró una alegría en mi corazón. Yo dije, es cierto que el Señor le dijo a mi esposa. Anteriormente habían teléfonos todavía de casetas en la calle. Yo recuerdo que me fui a un teléfono que estaba atrás del escenario y le hablé a mi esposa. Le digo, ¿dónde estás? Me dice, estoy aquí en donde va a ser la vigilia de Pentecostés. Dice, ¿qué pasó? Digo, te digo una cosa, me dice, ¿qué pasó? Digo, me acaban de correr del grupo. Dice, ¿y eso por qué? ¿Qué hiciste? Digo, nada, solo me dijo uno de los dueños que habían 100 bateristas atrás esperando que yo me saliera para que, para que yo me fuera, vamos. Me dice, gloria a Dios. Dice, ¿ya te diste cuenta que yo no le dije nada a esta hermana? Digo, pues mira, pues en ese momento yo renuncié al grupo, les dije, ¿saben qué, hermanos? Yo me voy. Yo estaba lleno de coraje al mismo tiempo porque esa persona ya había corrido a muchos músicos, a utileros, a choferes, a bailarinas, era un desastre. Entonces yo digo, no, pues yo me voy a agarrar mis cosas, agarro un autobús y me voy a mi casa. Pero se acercaron los demás músicos y me dijeron, no te vayas, por favor, tenemos un mes de gira y va a ser muy feo que nos dejes botado. Entonces yo pensé, yo dije, bueno, lo voy a hacer por mi vida, lo voy a hacer por mi testimonio, lo voy a hacer por mi familia. Me quedé en ese mes, hermano, pero ¿qué creen que pasó? Todo ese mes, con perdón de ustedes, anduve con vómito, con diarrea, con dolor de cabeza. Fui a ver a doctores, fui a hospitales donde llegábamos a tocar y me decían los doctores, es que usted está bien, no tienes nada.
me hicieron análisis de sangre, me hicieron análisis de todo y yo estaba bien. Solo me decían, toma suero líquido, come bien. Bueno, está bien. Así anduve un mes. Cuando regresamos de la gira ya acá a mi pueblo, a mi casa, yo recuerdo que ya estaba el grupo de oración esperándome. Y aquella hermana que nos hacía oración me dijo: "El Señor ya te estaba empezando a purificar". Yo dije: "Ay, Dios mío". Pues sí era cierto, porque cuando yo llegué acá, mi estómago ya estaba completamente sano, estaba bien. Y yo dije: "Bendito sea el Señor". Me empecé a enamorar más de Dios, más del Señor, y empezó el caminar en la renovación carismática. Hermanos, empezamos a padecer de muchas cosas, porque yo estaba acostumbrado a un sueldo. Yo estaba acostumbrado a una semana, porque me pagaban semanal. Empezamos a sufrir porque yo no tenía trabajo, yo no sabía qué hacer, yo no sabía otra cosa que hacer. Empezamos a vender zapatos, este, empezamos a sufrir económicamente y empezamos a endeudarnos aquí, allá, allá. Yo me escondía porque aquí a la humilde casa de ustedes me llegaban a cobrar. Me llegué a endeudar como con 500,000 pesos en aquel tiempo, hace 20, 23 años. Y a mí me daba vergüenza porque yo decía: "Dios mío, a mí me ven en la iglesia y le debo a medio mundo". Y yo recuerdo que en la enseñanza que esta hermana nos daba, porque ella estudió en la Arquidiócesis de México, ella nos decía que en la Biblia hay 31,000 promesas. Y yo llegó un momento en que yo dudaba de Dios. Yo decía: "A mí se me hace que me voy a regresar a tocar, me voy a regresar de donde vine, porque esta vida para mí no es vida". Yo peleaba con mi esposa, peleaba con mis hijos, andaba yo de mal humor y bueno, se empezaron a juntar un montón de cosas. Llegó un momento, como a los 3 años, que yo ya tenía el agua hasta el cuello. Y recuerdo que una Semana Santa, antes de iniciar la Semana Santa, yo fui a retar al Señor al sagrario. Fui al sagrario y le dije al Señor, porque casi iba yo todos los días. Yo soy de ir todos los días al Santísimo, hasta el día de hoy, de ir todos los días a hacer mi rosario al Santísimo. En aquellos tiempos yo nada más iba a hacer mi oración así como loco y ni sabía yo qué le decía. Entonces me voy al Santísimo y le digo al Señor, lo reté. Le digo: "Señor, yo sé, desconozco cuáles son las promesas, pero yo sé que en la Biblia, en tu palabra, hay 31,000 promesas. Señor, te digo una cosa, no te creo ni una de ellas, ni una te creo". Y le digo: "¿Sabes qué, Señor? Si tú no me ayudas, porque tú dices que estás vivo, porque tú dices que eres poderoso, porque tú dices que todo el que se acerca a ti jamás será defraudado, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo". Son las únicas promesas casi que yo me sabía. Entonces digo: "Señor, te doy una semana para que me ayudes. Si en esa semana yo veo que tú no me ayudas, Señor, lo siento mucho, pero yo regresaré a mi mundo a tocar, porque mi gente se está muriendo de hambre, yo tengo deuda por donde quiera y me da vergüenza". Pues fíjense, hermanos, que empezaron a transcurrir los días de la Semana Santa. Llega mi suegra, en paz descanse, como a los 2 días y me dice: "Hijo, quiero hablar contigo". Digo: "Dígame". Fíjate que vienen unos amigos de México. Dice: "Ya están aquí en Catemaco y no hay ningún hotel donde hospedarlos. Aquí la humilde casa de ustedes todavía estaba en obra negra. Teníamos una recámara para comer lo mínimo, no sé, a lo mejor frijolitos con huevo, teníamos un guardadito y un colchoncito que estábamos cuidando mucho". Y me dice: "¿Será posible que se hospeden aquí en tu casa?". Y yo tenía entendido
en mi poco conocimiento de Dios, pues que todo el que llega a la casa es un Cristo. Y yo le dije, sí, suegra, sí está bien. Aquí los hospedamos, digo, a ver cómo nos acomodamos, pero aquí los hospedamos. Bueno, pues cuando veo que llega un Ford Mustang del año aquí frente a la humilde casa de ustedes, y yo dije, ah, caray, pero estos aquí no van a dormir porque esta gente se ve que son ricos hablando económicamente. Entonces se baja el señor del auto, este, así bien, bien musculoso, se le notaba el cash y entró a la humilde casa, ya me saludó y me dice, Emanuel para servirle. Yo dije, Dios mío, Emanuel, Dios con nosotros. Digo, bienvenidos. Bajó su esposa, bajaron sus hijos que estaban chiquitos y le digo, bienvenidos a esta humilde casa. Digo, me dijo mi suegra pues que, pues que no encontraron hotel. Digo, miren, aquí nos vamos a hacer bola, pero de que duermen aquí, duermen. Me dice, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, pues estuvieron como 4 días. Los traje conociendo por varias partes, porque aquí es una ciudad muy pintoresca. Hay ríos, tenemos un lago muy hermoso, mucha vegetación, muchos lugares donde conocer, y ya los traje por diferentes partes. La cosa está en que cuando ellos ya se iban, que era en plena Semana Santa y estaban transcurriendo esos días en que yo había retado al Señor, recuerdo que aquel Emanuel, aquel hombre que vino a la casa, me dice, oiga, ¿y usted a qué se dedica? Y ya le platiqué, digo, mire, yo fui músico, yo soy músico, pero decidí acercarme al Señor. Y me dice, ah, ¿y ahora en qué trabaja? Digo, realmente ahorita tengo varios meses que yo no trabajo, yo no hago nada. Digo, y estoy muy desesperado. Me dice, correcto. ¿Sabe qué dice? Lo espero en México. Mañana o pasado lo espero en México. Digo, no, usted quiere que pagarme el favor que yo le estoy haciendo por quedarse. Digo, no, eso no. Digo, eso no va conmigo. Me dice, usted vaya, yo no quiero pagarle. Digo, ay, Dios mío, querido. Bueno, pues esta gente se fue a México y al otro día Emanuel me habla por teléfono, me dice, oiga, ¿cuándo viene? Digo, mire, la verdad no sé porque dinero para viajar yo no tengo. No se preocupe, dice, le va a ir bien, venga. Y así estuvo llamándome todos los días hasta que como a la semana me dice, o viene usted o voy por usted. Digo, ay, Dios santo querido. Tuvimos que sacar el colchoncito que teníamos y le digo a mi esposa, a mis hijos, vamos a México, digo, porque si no, este señor no va a dejar de molestarme. Hermanos, nos vamos a México y llegamos allá, en la terminal donde llegamos, yo compré los boletos de regreso para el otro día. Cuando llegamos a la casa de este señor, me dice, hermano, me da mucho gusto que hayas venido a mi casa. Una casa muy elegante, muy bonita. Y dice, prepárense porque vamos a ir a Six Flags, vamos a ir al centro histórico, vamos a ir, digo, ¿sabe qué, amigo Emanuel? Yo me voy mañana en la noche. ¿Cómo va a ser posible? Y me dice este hombre. Digo, sí, digo, mira, aquí traigo los boletos. No me haga esas groserías. Dice, yo quería llevarlo a pasear, a que mire. Digo, no, yo no puedo andar paseando. Digo, yo tengo muchas deudas. Yo necesito trabajar, necesito que haya economía para que mi gente coma. Dice usted, tranquilo, no se preocupe. Bueno, pues dormimos ahí. Al otro día medio salimos ahí a dar una vuelta por el centro. Y en la tarde me dice, ahora lo quiero llevar donde trabajo. Digo, bueno, nos fuimos al centro histórico, ahí por el Zócalo en México, y efectivamente este hombre tenía una fábrica de oro. Ah, caray, cuando llegamos ahí yo dije, Dios mío, querido. Digo, bueno, pues es de él, ¿no? Agarró una jícara de esas de plástico que agarra uno para echarse agua o para la ropa y la llenó de oro, 1 kilo de oro.
yo vi que la llenó, la pesó, la envolvió, la guardó, la metió en una lonchera de plástico y me dice: "Mire, tenga, esto es lo que usted se va a llevar ahorita". Me extendió una factura, dice: "Por si las dudas y le preguntan, usted va a enseñar la factura". Digo: "Oiga, pero ¿y esto qué significa?". Dice: "Mire, en aquel tiempo estaba el gramo en 120 pesos. Dice: "Usted se lleva 120,000 pesos aquí". Yo dije: "Oiga, don Manuel", digo, "pero es que yo no vine a esto, ¿eh? Usted me está pagando el favor". Dice: "No, no, esto yo lo hago para que usted se ayude, ¿me entiende? Usted me lo va a pagar cuando pueda, cuando quiera, no se preocupe". Me hizo una lista de cómo iba yo a vender. Dice: "Aquí a esto usted le va a sacar 4 veces". Y yo me puse a pensar, yo dije: "Dios mío, yo te reté, yo te pedí que me ayudaras. Este hombre se llama Emanuel, Dios con nosotros". Digo: "Señor, esto viene de ti, sí lo voy a tomar". Digo: "Muchísimas gracias, don Manuel, no le voy a quedar mal". Ay, hermano del alma, en 2 meses me recuperé. En 2 meses vendí todo lo que me había dado este hombre. A los 4 meses yo tenía mi primer carrito que nunca tuve en los 25 años de ser músico. Y yo lloré amargamente en el Santísimo porque le dije: "Señor, perdóname porque no te conozco. Perdóname, Señor, porque no sé ni lo que te dije, Señor, pero ahora sé que estás vivo". Y realmente, hermanos, eh, de ahí mi vida se empezó a llenar de fe, se empezó a llenar de cosas muy bonitas, no porque el Señor me haya ayudado económicamente, sino porque creí en un Dios verdadero, en un Dios que está vivo, en un Dios misericordioso, que a pesar de nuestra bajeza, de nuestros pecados, de todas nuestras cochinadas, el Señor nos está esperando y nos está esperando para amarnos. Hoy en día llevamos ya con mi familia, estamos participando desde que iniciamos en un ministerio de canto y música que se llama Box Day de Catemaco, que es en el que servimos, salimos a diferentes partes a servir y pues hemos pasado por muchas cosas, muchas situaciones de las cuales pues también hemos pasado por pruebas muy, pero muy difíciles, porque dice el Señor que al que más se le da, más se le pide, más se le exige. Cuéntenos un poquito, hermano, cuando usted andaba en el mundo, cuando usted andaba en la música, ¿cuál era su sentir? ¿Cuál era su pensar estando dentro de la música antes de tener ese encuentro con el Señor en ese sueño? ¿Qué pensaba? ¿Qué hacía? ¿Y cómo estaba su alma? Cuéntenos un poquito. Bueno, mira, yo pensaba en llegar en lo más alto. Yo siempre pensé en ser un músico de los más destacados del país. Mi sueño era tocar con las estrellas de Fania. Mi sueño era ir a Nueva York a tocar con los mejores músicos del mundo y crecer, crecer. Yo vislumbraba tener una casa de muchos pisos para que donde yo viniera viajando, ver mi casa desde lejos. Y en realidad que, bueno, son sueños de repente que, pues que son válidos porque el Señor es grande y a Él le gustan las cosas grandes, pero Él desvió mi camino. Y de hecho yo ya tenía solicitudes para entrar con otros grupos de aquí, del estado de Veracruz, más grandes del que yo estaba. Y lo que sí me molestaba a mí mucho es que yo tenía muy abandonada a mi familia. Realmente un día me conmovió mucho porque yo le hablé a mi esposa y me pasó a mi hijo, que era el que ya hablaba, y aquí en la casa teníamos varios pósters del grupo con el que yo tocaba, y me preguntó mi hijo, dice: "Oye, papi, ¿cuál eres del póster? Porque yo ya ni me acuerdo de ti", ¿no? Entonces eso a mí me conmovió mucho porque yo dije: "Tan mal estoy, tan mal estoy", y en realidad que, bueno, pues yo me volví muy mujeriego, al dado grado, repito,
ya lo dije, pero lo voy a volver a repetir, pues que a mí no me interesaba mi familia. Realmente, pues a mí me interesaba crecer, crecer económicamente, crecer como músico. Era yo, era yo, era yo y nada más yo, ¿verdad? ¿Cuál fue la diferencia entre tocar o cantar para el mundo y ahora para Dios? Bueno, mira, en realidad que cuando yo empecé a tocar con el ministerio, pues yo tenía muy metido el mundo y las canciones y los cantos que tocábamos en el ministerio se me figuraban que yo estaba tocando para el mundo. Inclusive, a mí también me tocaba animar con los grupos seculares, con los grupos del mundo. Entonces, un día un padre me dice, oye, Héctor, por qué no predicas, no animas? Digo, sí, ¿cómo no? Y yo agarré mi micrófono y empecé a hablar. Y me llamó, me dice, oye, ¿sabes qué? Hablas puras tonterías. Digo, ¿cómo? Dice, sí, dice, hablas como que si estuvieras animando un baile. Digo, ¿a poco, padre? Me dice, sí, tienes que hablar más de Dios, lee Biblia, vete a la escuela, empápate de Dios. Y fue cuando yo empecé a estudiar, fue cuando me metí a la Escuela de Renovación Carismática, que ahí demoramos 4 años, pues la escuela es de 4 años de evangelización, y como que ya empecé a hablar más de textos bíblicos, más de la palabra del Señor, y en realidad que, bueno, tocar para el Señor definitivamente es muy diferente. Es muy diferente porque, pues, el gozo, la alegría que el mundo nos da, pues, no es lo mismo que el gozo que el Señor nos da. O sea, hoy en día, tocar para el Señor a mí me llena totalmente de gozo, me vaya, mi corazón se llena de esa alegría, de ese amor de Dios, tocar, alabar para el Señor. Y en realidad que, bueno, los hermanos de aquí, los músicos de mi pueblo, y porque a mí me conocen en muchas partes de la república, este, pues ya me tienen en otro concepto, ya, o todos me dicen hermano, todos me dicen, me hablan de la iglesia, me hablan de la iglesia, aunque de repente yo vaya a algún baile, eh, los músicos ya me tienen en otro concepto, ya no me tienen como aquel músico que andaba en el mundo. A mí me decían de apodo Cacha, porque mi apellido es Casanova y cuando yo inicié a tocar, pues era yo un morrillo y a mí me decían Cachanova. Había un músico de aquí, del grupo de mi último grupo que yo toqué, que se llama Los Siete Latinos, y él me decía Cachanova, pero luego me decían Cacha y Cacha y Cacha, y así me conocen muchos músicos del ambiente artístico. Entonces, pero repito, o sea, la gran diferencia de tocar para el mundo y para Dios es muy grande, definitivamente. Y más cuando uno va teniendo conocimiento de Dios, pues uno sabe a quién alabar, a quién alabamos, a quién bendecimos, a quién glorificamos y lo hacemos pues con todo el corazón, ¿verdad? Pues yo creo que es importante. Yo he platicado con muchos músicos que volteen a ver a sus familias, que no las abandonen. Hoy en día sabemos que la delincuencia está a flor de piel y yo siempre le digo a los músicos, por favor pongan atención a sus hijos, pongan atención a sus esposas. De repente me ha tocado platicar con algunos músicos ya profesionales que se han puesto a llorar porque sí les he movido el tapete. Hay músicos, digo, y a mí, yo lo viví, de tener 3 o 4 mujeres fuera de la casa. Y la verdad que uno vive dividido, uno vive partido en 3 o en 4, porque, pues, anteriormente yo escondía mi celular, mi teléfono, porque sabía yo que ya me estaban mandando mensajes. Y así viven muchos músicos el día de hoy, apartados de Dios totalmente, con 2 o 3 mujeres, eh, viviendo en completo estado de pecado, ¿verdad? Y qué terrible es cuando uno vive dividido. ¿Por qué? Porque, ¿qué ejemplo le damos a nuestros hijos? Yo creo que cuando uno quiere llamarle la atención a un hijo, pues primero tiene uno que ver su persona, ¿verdad? Porque yo, ¿cómo le voy a decir a mi hijo? No tomes, no te drogues, no seas mujeriego,
si yo soy peor? Yo a mis hermanos músicos siempre les hablo en nombre del Señor y siempre les digo, hermanos, volteen a ver a su familia. Yo creo que el trabajo de ser músico del mundo no es indigno, es uno de los trabajos más hermosos, pero nosotros lo llenamos de tantas porquerías, lo indignificamos, lo llenamos de tantas mentiras, de tantas cosas que en realidad perjudican ¿a quién? A nuestra familia, a nuestros hijos. Definitivamente, anteriormente, hace 23 años que yo me separé del mundo de la música, eh, pues se miraba que algunos músicos eran borrachos, drogadictos algunos. Hoy en día está peor la cosa, lo sabemos, está peor la cosa, ¿verdad? Y realmente que o hay veces, o más bien al músico lo que le interesa es brillar él, aunque su familia esté comiendo frijoles todos los días, que bueno, comer frijoles hoy ya no es de decir que es de pobre, porque pues todo está caro, ¿verdad? Pero el músico siempre es egocentrista, siempre él, él primero, él después y él al último y él en todo momento. Yo siempre le digo, hermanos, volteen a ver a su familia, porque realmente cuando uno llega a una etapa de vejez, de enfermedad, ¿quién corre a ver al hombre? Pues la esposa. La esposa, tengo un hermano que está en el ministerio, que él pasó una crisis terrible, un músico que también fue músico del grupo donde yo estuve, y este hermano también anduvo terriblemente mal, con queridas por aquí, con segundo frente, y llegó el momento en que se enfermó y me mandó llamar, me dice, ayúdame por favor, dice, porque me estoy muriendo. Y yo le empecé lo regañé primero porque digo, tú tienes una familia muy hermosa. ¿Qué andas haciendo fuera de tu casa? Digo, mira, yo no soy la gran cosa, digo, pero volteé a ver este espejo, digo, mira, yo estoy con mi familia, estamos unidos desde hace varios años ya, estamos luchando, pero en familia. Aquel hermano se enfermó de los riñones, estuvo internado 2 meses, el doctor le dijo que tenía los riñones despedazados. Empezamos a orar por él, pidiéndole al Señor que lo ayudara, que lo sanara si era su santa voluntad. ¿Y qué crees, hermano? El Señor lo levantó. Este hermano ya estaba para andar dializado, ya estaba para culminar su vida, ya estuviera muerto, no sé, hace 4 años. El Señor lo levantó, le puso el médico, lo levantó. Ahorita ya anda el hombre, participa en el ministerio Vox Day con nosotros y me dice, tenías toda la razón. Digo, ya ves qué hermoso es que está que llegues a tu casa y que pongas tu celular ahí sin ningún problema de que alguna mujer te vaya a llamar o te vaya a mandar un mensaje. ¿Cómo te sientes ahora? No, dice, no, no, no. Definitivamente encontrarse con Cristo es lo más maravilloso. Y así estamos, hermano. Yo siempre hablándole a los músicos del gran amor de Dios, siempre hago mis transmisiones por medio de la página de Vox Day de Catemaco, mayormente casi todos los días de 9 de la noche en adelante, porque me gusta reflexionar el texto bíblico, el salmo, me gusta hablar de, por decirlo, del evangelio del día, pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude a reflexionar, porque hay mucha gente que está en depresión, que está enferma, que necesitan una palabra y todo el tiempo estamos trabajando pues, en la viña del Señor. Y yo le digo a las esposas, y les voy a poner de ejemplo a la mía. Miren, tienen que orar por sus esposos y tienen que pedirle mucho al Señor que les cambie los pensamientos, que les cambie el corazón, que les cambie de rumbo. Porque mi esposa, la verdad que reconozco que ella tuvo mucho, mucho de Dios, tuvo mucha templanza, tuvo mucha paciencia, porque lo que a mí también me ayudó a cambiar fue que
Yo a veces llegaba a la casa con los blazers, los sacos eh, sucios de bilé, eh, llegaba yo ultrajado y mi esposa siempre me tenía mi ropa, mi comida, hasta me boleaba mis zapatos y eso a mí me hacía sentir de lo más vil, de lo peor, porque yo decía: "Dios mío, cómo es posible que yo le esté fallando a mi esposa y ella todavía me recibe con alimentos, me recibe, eh, este, de lo mejor, vamos?". Y eso a mí me mató. Eso a mí me ayudó bastante a cambiar. Yo le digo a las mujeres de los músicos, que tengan toda la calma y que si aman a su esposo, ayúdenlo a cambiar, ayúdenlo a cambiar. Hay que recordar que Jesús, ¿con qué venció al mal? ¿Con qué venció al demonio? ¿Con qué venció a sus enemigos? Con el amor. Y hay veces nos cuesta mucho amar. Nos cuesta mucho amar a nuestra pareja, nos cuesta mucho amar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque siempre queremos ser nosotros. Y yo le digo a las esposas, a las mamás, a las abuelas, a las suegras, no sé, oren por aquel que anda desviado, atiéndanos, ayúdenos, ayúdenos y van a ver que va a cambiar. En nombre de Dios se los digo, porque así me pasó a mí. Amén. Pues muchas gracias, mi hermano Héctor, que Dios lo bendiga y gracias por este tiempo. Arturo, hermano mío, un abrazo fuerte a todo tu auditorio, a tu familia hermosa y por supuesto que a ti. Que Dios les bendiga mucho.